Bueno, hoy nos toca hablar el capítulo 2, los primeros años de Israel. Estaremos abordando un promedio de 22 diapositivas de esta presentación. Así es que daremos un pequeño panorama, un pequeño viaje entre Éxodo y Deuteronomio en lo que concierne a estos capítulos. Vamos entrando entonces. El Éxodo, Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Objetivo, describir el Éxodo, el viaje a Sinaí, el pacto y el tabernáculo. En el contexto histórico, en Génesis vimos a Dios tratando con la familia de Abraham y este libro termina con la muerte de José en Egipto, hablando de Génesis. Él deseaba que llegara el tiempo cuando Dios cumpliría su promesa a Abraham. Por la fe, José murió mirando hacia la tierra prometida. En los siguientes centenares de años, los israelitas aumentaron en gran número. Entonces es cuando da inicio el libro de Éxodo. Un nuevo faraón que no conoció a José empezó a reinar en Egipto. Este tenía temor de los israelitas porque pensaba que ellos asumirían la dirección de la tierra, completa por causa de la multitud que conformaban. Así que los afligió con la esclavitud. Los israelitas estuvieron en Egipto por espacio de 400 años. Bueno, el libro de Génesis termina con la muerte del patriarca José, su profecía anunciando de que el pueblo del Señor sería cautivo en tierra ajena y todo lo que implica la historia de José, sus hermanos, su papá, su crecimiento en Egipto, su desarrollo como un líder en Egipto. Se cumplió lo que en un futuro Jesús diría, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. Pues José tuvo que ser llevado a otra tierra para que los propósitos de Dios se cumplieran. Entonces es así como en contexto, ¿verdad? Histórico. Pero, ¿qué es un contexto histórico? Bueno, un contexto histórico es el registro de todos los sucesos históricos que acontecieron, en cuanto al libro y al escritor, ¿verdad? Ese es un contexto histórico, es lo que rodea históricamente al registro sagrado llamado en este caso Génesis. O sea, todo lo que ocurrió históricamente en contexto al libro de Génesis es eso, ¿verdad? Uno de los sucesos históricos que podemos mencionar es los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y los 7 años de decadencia y de hambruna en toda la tierra de Egipto y alrededores, ¿verdad? Entonces esos son sucesos históricos que acontecieron alrededor o en contexto del escritor y del libro mismo. Eso es para que nosotros tengamos eh, un, un punto de partida, ¿verdad? Para que tengamos una noción por qué a veces en los libros que estudiamos se mencionan algunas palabras o por qué se mencionan algunas cosas en particular. Entonces el contexto histórico nos ayuda a comprender el por qué se mencionaron esas palabras. Bueno, 400 años, 4 siglos, Israel, después de ser una familia un poco numerosa, se convirtió en una enorme nación, aproximadamente
más de 600,000 personas o 1 millón de personas se creen, entre niños y ancianos, mujeres, em, formaban parte de aquella gran congregación que salió de Egipto siendo liberados por mano del profeta Moisés. Éxodo cuenta acerca del nacimiento de Moisés y cómo Dios lo protegió. Moisés se crió en la casa de Faraón, pero más tarde Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud. Cuando salieron de Egipto, fueron libres. Dios usó a Moisés para preparar a los israelitas para entrar y conquistar a Canaán, la tierra que Dios les había prometido y que fue la base para cumplir su misión en el mundo. El rescate de los israelitas de Egipto nos enseña grandes verdades espirituales y Éxodo describe este rescate. El resto del Pentateuco cuenta del tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto. Dios los fue cambiando de ser esclavos a convertirse en una nación. Bueno, hay un dato importante que debemos mencionar, es la triple, la triple etapa de la vida de Moisés. Número 1 fueron 40 años en la corte de Faraón. Número 2 fueron 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Y número 3 fueron 40 años en el ministerio profético al frente del pueblo de Israel, sirviendo al Señor. Entonces muchos teólogos le llaman a esto la triple 40, ¿verdad? O la triple etapa de 40 del profeta Moisés, que sirvió, ¿verdad?, para convertirse en el hombre que Dios quería forjar en sus manos y que pudiese cumplir sus propósitos. Los 40 años en la corte de Faraón le ayudaron a convertirse en un hombre de ciencia, en un hombre de corte, de ley, de conocimiento de juicios, de leyes. Le ayudó a convertirse en un hombre de mando, de autoridad, de saber lo que significa el gobierno, del ser un estadista por completo. Eso lo recibió en la corte de Faraón. Aprendió a hablar varios idiomas. Sabía hablar el hebreo, sabía hablar el acadio y sabía hablar el lenguaje arameo. Entonces Moisés se convirtió en un hombre muy preparado, pero después de sucesos que lo llevaron a ser desterrado, Moisés se convierte en un pastor y durante su etapa en el desierto, ante el fuego inclemente del sol, de la soledad, del calor, Moisés, aquella levadura que traía de Egipto, fue consumida por la bajeza de clase social. Por supuesto, pasó de príncipe de Egipto a ser un pastor humilde. Aquella fuerza del calor y del desierto pulverizó la altivez, la arrogancia de aquel gran líder que se estaba formando. Y una vez que su corazón estaba blandito, que estaba sensible, que había sido ya purificado por la soledad y por el trabajo arduo, Dios se revela a su vida, lo llama a subir a la montaña y ahí se le aparece en una zarza ardiente y Moisés se encuentra con Dios, gloria al Señor, y es allí cuando nace el verdadero hombre que Dios quería formar para sus propósitos. Entonces es así un poco la historia del gran profeta y líder Moisés, pues que en la actualidad ocupa una parte en el corazón israelita
Moisés es la historia de Israel y la ley de Moisés es el corazón de la fe nacional en Israel, y por supuesto otros líderes históricos de la cultura israelita y de la historia bíblica, como lo es el rey David y como lo es el gran profeta Elías. Bueno, veamos unas pequeñas acotaciones con respecto al bosquejo, una pequeña explicación. El bosquejo del libro de Éxodo. Inciso A, Dios libera a Israel de la esclavitud, ¿verdad? Ese es el inicio del libro, eso está del Éxodo 1 al capítulo 13. Cuando nació Moisés, los israelitas eran esclavos, pero Dios escuchó su gemido en Egipto. La opresión en Egipto, Éxodo 1, Jacob y su familia se habían mudado a Egipto. Los oficiales egipcios eran bondadosos con ellos a causa de la ayuda que les dio José durante la gran hambruna. Los israelitas habitaban en la tierra de Gosén, cerca del extremo norte del río Nilo, junto al mar Mediterráneo, y era buen lugar para apacentar a su ganado. Estaban bien allí y se multiplicaron en gran manera durante 400 años. Bueno, en la tierra de Gosén, que era una tierra que estaba pues regada por el río Nilo, era una tierra especial para la cría de ganado en todas sus extensiones. Fue allí donde aquella familia como de 60 que llegaron allí, que fueron ubicados allí por mano de José, por autoridad del faraón que les concedió esa tierra, allí se multiplicaron y se convirtieron pues en un pueblo muy numeroso. Entonces, el nuevo faraón que llegó al poder no recordaba a José y temía que los israelitas se volvieran en su contra. Bueno, yo voy a diferir esto. O sea, no estoy de acuerdo con lo que dice la traducción. Era imposible, usted ve, era imposible que el faraón sustituto del faraón que le concedió los favores y los honores a José, era imposible que no conociera a José. ¿Por qué? Porque él fue el único que pudo interpretar el sueño de faraón. ¿Ah? O sea, las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas, las 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. Nadie pudo interpretar ese sueño, solo lo pudo hacer José. Y no solo lo interpretó, sino que le dio directrices al rey de cómo enfrentar las 7 años de hambre que venían. Los dos sueños significaban una misma cosa. Entonces, la traducción creo que aquí no está bien, porque lo que quiere decir la traducción es que un rey que llegó, no conocía a José, está casi tratando de decirnos que este sucesor en potencia, tuvo celos de José siempre. ¿Por qué? Porque después de que José interpreta estos sueños, el rey le cambia el nombre y le llama Sapna Panea, que significa Dios habla y juzga. Entonces, y le dijo, nadie alzará el pie ni alzará su mano sino por tu palabra. ¿Qué quería decir? Yo te entrego la voluntad de los egipcios en tu mano, pero solamente yo seré mayor en el trono que tú. Entonces, todos esos honores fueron otorgados a este judío, a este hebreo, y los sucesores o hijos del rey que concede estos favores, estoy convencido que crecieron junto con José o que se hicieron ya maduros en esa época, pero con corazón resentido contra su padre por haber otorgado semejante autoridad a un hebreo. Entonces, cuando llega el tiempo de
eh, reemplazar al faraón, porque murió el faraón. Entonces, quien se sienta en el trono del reino de Egipto es una persona de corazón áspero, es una persona que despreciaba a los hebreos, una persona sin sentimientos, una persona sin misericordia, y por lo tanto menospreciaba a José y todo lo que hizo José. Entonces es por eso que la historia para los israelitas cambia. Pero si nos metemos más adentro del texto, nos vamos a encontrar un participio importante que se conoce como la providencia de Dios. La providencia de Dios es el acto que ejecuta Dios en la vida de los hombres para abrirse espacio a sí mismo para sus propósitos. Dios permitió providencialmente que este rey llegara al trono y los hostigara para que así Israel, dentro de la penumbra, dentro de la aflicción, de la persecución y el hostigamiento y de la mala vida, porque les cambió la vida, ellos se volvieran a Dios, un Dios que por tradición oral conocían de él, pero que, escuche bien, cuando, cuando el patriarca muere, que es Jacob, el patriarca muere, recuerde que los descendientes de Jacob, era obligatorio que ellos pasaran de generación en generación el conocimiento del Señor, de Jehová, el Dios del pacto, el Dios de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que hizo pacto con sus padres, con sus abuelos. Era obligatorio que ellos pasaran verbalmente todo esto, toda esta tradición, amén, de generación en generación. Entonces, ¿qué sucede? Israel estaba tan próspero, tan grande, tan abundante, que esto los apartó de Dios. Conocían de Él, pero no se acercaban a Él, no querían tener ninguna relación con Dios. Entonces Dios permite el hostigamiento, la opresión, el látigo, la bota y el desprecio del faraón para que los israelitas se vuelvan a Jehová. Porque la evidencia es cuando Dios le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo. Pero ¿quiénes clamaron allí? No clamó la juventud, no clamó la gente madura, clamaron los ancianos, ¿verdad? Los que estuvieron cerca del patriarca. Recuerde que el patriarca tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, y esa historia, esa tradición pasó a todos aquellos que estaban cerca del patriarca. Entonces, esos ancianos, esa fue la gente, perdón, que clamó, y Dios descendió, y por eso Dios esperó el tiempo correcto. A los 40, 80 años de la vida de Moisés, Dios se revela al profeta para enviarlo por su pueblo. Entonces es así como la traducción de la Reina Valera nos dice que un rey que no conocía a Moisés, a José, un rey que, en otras palabras, despreciaba, despreciaba a José y a su sangre, a su descendencia, se convirtió en un hombre áspero. Bueno, a pesar del duro trabajo, continuaron creciendo en número, y ese aumento de población le causó temor al faraón, quien ordenó ahogar en el río Nilo a todos los bebés varones que nacieran de los israelitas. Faraón hizo esto para demorar su crecimiento como nación. Moisés nació durante este tiempo de sufrimiento. Por la fe, dice el escritor de los Hebreos, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, entonces ahí estamos viendo en el registro de Éxodo cómo, cómo el argumento que se está hilvanando
está centralizándose ya en la vida del gran líder libertador. Veamos la preparación de Moisés. Para quien tiene su PDF, si lo logró imprimir, gloria a Dios, y si no, pues el plan es que hermano Juan Perla les lleve, ¿verdad? Les lleve el libro de Faith and Action, que es el panorama del Antiguo Testamento. Ese es el plan que tuvimos con Mana Kenia, para que ustedes pues tengan su libro ahí y les pueda servir, no solo para esta clase, sino para enseñar, hermano. Ese libro es tan bonito que usted lo puede acondicionar como usted quiere y puede usarlo también para enseñar, para enseñar. Veamos la preparación de Moisés. Los días de la historia eran oscuros cuando Moisés nació, pero Dios tenía un plan para ayudar a su pueblo. La hija de Faraón tomó a Moisés como su propio hijo. Le dio la mejor educación egipcia y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Cuando tenía 40 años, Moisés trató de ayudar a su pueblo a su propio modo, pero fracasó. Mató a un egipcio que golpeaba a un israelita. Cuando la gente se enteró de esto, Moisés huyó al desierto. Allí Dios continuó preparándolo por 40 años. En Madián se casó con Séfora, quien era la hija de Jetro, también llamado Reuel, un sacerdote de Madián. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro y durante esos 40 años vivió alrededor del Mar Rojo. Así que Moisés se familiarizó con el área por donde más tarde guiaría a los israelitas en medio del desierto. Entonces, a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Tal vez usted, pastor, se ha preguntado, yo también me lo he preguntado en algún momento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Lo que no nos damos cuenta es que estamos dentro de un gran plan. Y ese gran plan de Dios tiene propósito, tiene metas. Amén. Entonces, a veces suceden cosas difíciles en nuestra vida y nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero no nos estamos dando cuenta que quien está permitiendo estas cosas es el gran alfarero, que quiere moldearnos, que quiere capacitarnos, que quiere prepararnos para en el futuro desempeñar pues funciones muy relevantes en su ministerio y poder enfrentar situaciones como las que se pueden haber enfrentado personalmente a nivel como ministro. Moisés no se daba cuenta que su transición, 40 años en la corte, 40 años como príncipe, 40 años como un gran prospecto de Faraón, no se estaba dando cuenta que era Dios quien estaba permitiendo todo eso. No se daba cuenta que Dios permitió que la canastilla donde lo puso su mamá llegara hasta donde se bañaba la hija de Faraón. No se daba cuenta que Dios estaba conduciendo a Moisés hasta la hija de Faraón y que desde el seno de Faraón se formaría en potencia el gran libertador y estadista Moisés. Luego los siguientes 40 años, que aparentemente es una derrota trágica y social en la vida de Moisés, aparentemente, no se da cuenta que es el propósito de Dios que aprenda a ser un pastor. Hermanos, el ser un pastor es un gran privilegio de parte de Dios. Es un honor ser pastor, porque nadie pide para sí esta honra, sino el que da esta honra, y ese es Jesucristo. Entonces usted no es pastor por casualidad, a usted lo llamó Dios a ser pastor. Amén. Y estoy seguro que antes de ese llamado pasó algunas u otras dificultades que marcaron su vida. Y usted de repente le preguntaba a Dios por qué. Pero era porque Dios lo estaba capacitando. Lo estaba capacitando en el fuego del desierto.
lo estaba forjando en el yunque con el martillo del herrero para poder quitar, doblegar aquellas cosas que se resisten al yugo de Jesucristo. Entonces es así como Moisés pasó 40 años en el calor del desierto, con olor a oveja, a sol, ya no habían los deleites de Egipto, ni las delicadezas de Egipto, ahora era una vida muy diferente, pero su alma, su espíritu, su carácter se estaba formando como el gran hombre de Dios. Vamos avanzando. La contienda entre Dios y Faraón. Bueno, Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón y otros 40 años en el desierto de Sinaí. Luego volvió a Egipto como mensajero de Dios. Moisés le exigió a Faraón que dejara a los israelitas salir de Egipto, pero Faraón se enojó y les aumentó el trabajo a los israelitas, haciéndoles recoger la paja para la fabricación de los ladrillos. Faraón se negó a dejar salir a los israelitas. Moisés sabía que esto sucedería, pero Dios envió 10 plagas sobre Egipto y tanto los israelitas como los egipcios presenciaron su poder. Faraón tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, pero se negó a obedecerle y su corazón se endureció. O sea, Moisés desciende de la montaña, es un hombre lleno de la presencia de Dios, va impactado por la revelación que tuvo, por su experiencia personal con Dios. Cuando entra a la corte de Faraón, cree que todo va a suceder porque Dios lo envió, y lo que sucede es que en lugar de ser un beneficio, se vuelve un tropiezo. Eso decepcionó tanto al profeta, se sintió tan mal, ¿verdad? Se sintió tan mal porque ahora los israelitas tenían que ir a buscar la paja para amasijar, para amarrar el adobe y batir el lodo, el barro, perdón, y hacer la misma carga de adobe que le pedían los capataces. O sea, dos trabajos en uno. Eso significó una ruina emocional para Moisés. Pero la respuesta de Dios es tan bella que le dice, ahora verás mis maravillas sobre Egipto. Moisés nunca estuvo solo. A ver, ¿cuántas veces en la vida usted planea tantas cosas, tantos eventos y de repente no tiene los resultados que espera? Planea un retiro con los caballeros, con las damas, con los jóvenes, y usted espera ver aquel montón de personas y tal vez llegan pocos y todo lo que pensaba hacer, ya usted siente que ya no tiene sentido. Esa es parte del ministerio. No todos le responden a Dios como le respondemos nosotros. No todos. Entonces, mis amados, de la misma forma que Moisés enfrentó dificultades, así las vamos a enfrentar nosotros, pero no estamos solos. Usted puede ver la historia de Moisés en el libro de Éxodo y ver el despliegue poderoso de las 10 plagas que se manifestaron en Egipto. Dios usó cosas comunes para enviar plagas. Podemos ver su poder en la forma como manejó las fuerzas naturales y controló el tiempo, el lugar y la cantidad de cada una. Tome nota. Podemos ver su poder en la forma como manejó las fuerzas naturales. ¿Quién las manejó? Dios. Dios manejó las fuerzas naturales, controló el tiempo, el lugar y la cantidad de cada una. Por ejemplo, si las plagas venían a la tierra de Egipto, en Gosén no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada, ¿verdad? No pasaba nada. En la tierra de Gosén, donde estaba el asentamiento israelita, no pasaba nada. Ahí no cayó granizo, ahí no hubieron moscas, ahí no hubieron piojos, ahí no hubieron úlceras.
Ahí no pasó nada. Eso se llama controlar el tiempo, controlar la fuerza natural. Porque muchos dicen que todas estas plagas fueron eventos climáticos o circunstanciales. No, para nada. Fue un hecho controlado por el poder de Dios. Los egipcios adoraban el río y el sol como dioses, pero las plagas les mostraron que el poder de Dios era superior a los dioses de Egipto. Ellos adoraban al río Nilo y ellos adoraban al dios Sol, ¿verdad? Al dios Sol como una deidad. Entonces, Dios llenó de ranas el río Nilo, lo convirtió en sangre y le dio prácticamente duro al dios de los egipcios y al sol lo oscureció, dando a entender que el Dios de Moisés era superior a las deidades egipcias. También las plagas fueron un juicio sobre los egipcios y los prepararon para liberar a Israel. En contraste, por medio de las plagas se alentó la fe de los israelitas. Las primeras 9 plagas destruyeron rebaños, cosechas y el agua. Estas plagas hicieron la vida terrible para los egipcios. O sea, al destruir los rebaños, no hay recursos para comer, recursos vacunos, ovejunos, no hay recursos allí, no hay carne, no hay leche, no hay queso, no hay lana. Ahí se limita este rubro. Cosechas, no hay trigo, no hay centeno, no hay garbanzo, no hay cebada, no hay nada. Las cosechas quedaron destruidas. Tercero, el agua bebible, el agua de los ríos, las fuentes de agua que eran usadas para beber, fueron convertidas en sangre, fueron contaminadas. Entonces Dios doblegó a Egipto y lo puso de rodillas, ¿verdad? Con este ataque sistemático a los recursos de los egipcios. Aquí vemos enumeradamente las plagas que se suscitaron en Egipto. La número 1 es la plaga de sangre, que las aguas y los ríos se convirtieron en sangre. Pues la plaga de ranas, el río Nilo produjo tantas ranas que las casas y los palacios se llenaron. Los piojos, la tierra produjo piojos en gran manera. Y usted sabe que el piojo ataca a los seres vivos, chupándoles la sangre, y mucho ganado tuvo daño, muchas personas tuvieron daño. Las moscas, nubes de moscas, fueron llamadas por el Señor para que atormentaran a toda la nación de Egipto. El ganado fue atacado terriblemente, la plaga que cayó sobre el ganado. Las úlceras atormentaron a los egipcios. Se sabe que es una úlcera, es un grano expuesto, un grano en la piel terrible, expuesto en la carne. El granizo que cayó era terrible, bolas de fuego que cayeron del cielo, las langostas que destruyeron las cosechas, la plaga de tinieblas que oscureció al sol y la muerte de los primogénitos. Bueno, entonces podemos ver en la muerte de los primogénitos que la condicionante era que cada entrada, cada paral, cada pórtico de las casas debían estar marcadas con sangre vertida de un cordero de 1 año, porque el destructor iba a pasar por allí y toda casa que no tuviera la marca de sangre, él entraría y la orden era matar a los primogénitos. Ahora, pues, ¿por qué Dios decide eliminar a los primogénitos? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios decide eliminar a los primogénitos? Bueno,
Para la cultura egipcia, el primogénito, en este caso, el primogénito del faraón, en este caso, era considerado un semidios. El faraón era considerado un dios, un ser divino, y el primogénito que se sentaría en su trono después de él era considerado semidios, beneficiado por los dioses Ra, ¿verdad? El dios Sol, el dios de los egipcios, el dios Ra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios mata al primogénito del faraón, golpeó tan severo y tan duro el orgullo de Faraón, su linaje, su estirpe, su descendencia, todo su clan fue golpeado brutalmente, de tal manera que realmente le dijo a Moisés, llévate tu gente de aquí. ¿Por qué? Por la razón de que él se dio cuenta que un poder más grande que el de los dioses de Egipto estaba presente. Y ese poder selectivamente mató a todos los primogénitos de Egipto, empezando por el hijo de Faraón, por los hijos de los generales, los príncipes, etcétera, etcétera. Nadie se salvó. Noche de tristeza, luto, muerte y llanto sobrecogió a todo Egipto esa noche. Pero en la tierra de Gosén, los israelitas estaban resguardecidos, estaban en paz. ¿Qué quería decir esa marca de sangre de un cordero de un año? Era una figura de que un día el Cordero de Dios derramaría su sangre por el pecado de los hombres para que nosotros no fuésemos condenados en el infierno para siempre, sino que su sangre, que sería derramada por nosotros, implicaría la perfecta salvación en su muerte y no en los méritos humanos. Es por eso que Dios deja la plaga de los primogénitos de último, porque con esta plaga Dios daría la libertad a su pueblo. Vamos a ver la Pascua, ¿verdad? Que es un hecho, la Pascua es un acto histórico, solemne, muy, muy importante en las Escrituras. La Pascua, que se concentra en Éxodo 12:1 al 13, capítulo 19. La 10ª plaga fue la cima o punto más alto de la contienda entre Dios y Faraón, porque ésta ocasionó la muerte del primogénito de cada familia egipcia. Los egipcios aprendieron dolorosamente sobre el juicio y el poder del Dios de Israel. A diferencia de esto, los israelitas aprendieron sobre el poder salvador de Dios. Ellos hicieron lo que Dios les mandó. Cada familia mató un cordero, se lo comió y puso sangre en los postes y el dintel de las puertas de las casas. Está en la cita bíblica. La palabra Pascua viene del hebreo pesá, que significa pasar de largo, pasar por alto, protección. Eso significa la Pascua. El ángel de la muerte pasó por las casas de los israelitas. Cuando veía la sangre sobre las puertas, pasaba de largo. Pero al hacerlo por las casas de los egipcios, donde no había sangre como señal, hería a los primogénitos. Los israelitas se prepararon para su viaje, mientras que los egipcios se preparaban para sepultar a sus muertos. Jesús murió como nuestra Pascua. Fue crucificado en el día exacto de la Pascua judía. Nosotros damos gracias de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermano, ese es el porqué y el significado de la Pascua. La Pascua en los tiempos de Moisés se hacía exactamente como Dios mandaba el rito.
Un cordero de un año era preparado. Ese corderito no debía tener ningún golpe, ninguna quebradura, ninguna magullación, nada. Era un ejemplar completo y perfecto saludablemente. Entonces después era degollado. Su sangre era depositada en una taza o en un tazón, y esa sangre pascual, era utilizada por el sumo sacerdote con un hisopo como de hebras, como un hisopo de hebras, lo mojaba ahí y rociaba en el día de la expiación que se hacía cada año en Israel. Lo rociaba sobre el pueblo como una simbología de que Dios estaba purificando los pecados de la nación. Pero el sacrificio perfecto, el sacrificio aceptable de Dios vendría por obra de Cristo. Cuando Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Entonces, al morir Jesús en el madero, estaba materializando lo que aquellos corderitos en aquellos tiempos atrás venían anunciando con su muerte y sacrificio, su rito, que el Cordero de Dios que descendería del cielo moriría por los pecados de la humanidad. Ok, vamos ahora a ver desde Egipto hasta el Sinaí, o sea, la salida del pueblo hacia la montaña de Dios. El camino más corto de Egipto a Canaán era un camino muy transitado a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Pero Dios mandó a Moisés que fuera por otro camino. El Señor sabía que Faraón lo seguiría y él lo iba a juzgar. Los israelitas pasaron por el mar Rojo en seco, pero Dios hizo regresar las aguas sobre el ejército de Faraón. Los israelitas vieron a los egipcios muertos sobre la costa. Entonces Dios los llevó al monte Sinaí. Un gran número de milagros siguieron al primero, que fue salir de Egipto. Dios protegió y cuidó del pueblo con gran poder. Los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. A Israel le costó trabajo aprender a confiar en Dios. Bueno, este es un relato que estoy más que convencido que todos lo conocemos. Por supuesto, siempre hay lecciones que sacar de las enseñanzas del Antiguo Testamento. El cuidado de Dios, la sabiduría de Dios, la manifestación de Dios en momentos de terrible dificultad, cuando creemos que ya todo ha terminado, cuando creemos que nuestras fuerzas ya se acabaron, Dios aparece en la escena de nuestras vidas. Eso fue lo que pensó Israel, que morirían destruidos por los egipcios. Estaban frente al mar y detrás venía el ejército de Faraón, y Dios ordenó a Moisés que dividiera el mar, y Moisés lo hizo así con la vara de Dios, e Israel pasó por tierra seca. Y para ver y demostrar a propios y extraños, a la historia misma, que no era un evento circunstancial del clima, Dios hizo volver las aguas nuevamente a su cauce y murió todo el ejército de Faraón. Entonces, es así como el Señor da la victoria y como el Señor usa al Mar Rojo como martillo de juicio contra aquel grotesco rey sin corazón y sin alma, que por muchos años aplastó la identidad y la autoestima de los israelitas. Pero Dios había descendido para pelear por el pobre, por el menesteroso, a pelear por su pueblo escogido y a defender su identidad y a darle a Israel un nombre que hasta el día de hoy
es importante. Dios guió a su pueblo hasta la montaña donde él había revelado a Moisés sus planes y los guió de forma extraordinaria, con una columna de nube en el día y con una columna de fuego por la noche. Esa es la manifestación gloriosa del poder de Dios. Vamos a ver ahora un poquitito así el pacto de Dios con Israel, que está ubicado en el Éxodo 19 al capítulo 24, llamado también así el pacto mosaico, ¿verdad? El pacto de Dios con Israel, el pacto mosaico. Por eso es que a partir del capítulo 3, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, vamos a ver las dispensaciones. Pues para adelantarle un poquitillo, ¿qué es una dispensación? Una dispensación es el tiempo en que Dios revela a su pueblo de forma progresiva sus propósitos y sus planes. O sea, en cada dispensación Dios ha ido revelando sus planes poco a poco sin entregarlo todo de un solo. Y cada dispensación contiene uno o dos pactos, ¿verdad? Entonces la dispensación es el periodo de tiempo en donde Dios revela su plan a través de ¿qué? A través de un pacto. Y ese pacto o bien lo hizo con Moisés o lo hizo con Abraham, ¿verdad? O lo hizo con Noé, ahí los veremos, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, los veremos, para que usted entienda cómo vino trabajando Dios a través de la historia por medio de dispensaciones y pactos. Para que cuando entremos a los primeros reyes de Israel, entonces veremos ya la dispensación que está ubicada en ese material y los pactos. Bueno, eso a su momento para que no se me confunda. La religión de Israel era una religión revelada. ¿Qué significa eso? O sea, yo quiero que usted comprenda que la palabra religión no es una palabra equivocada. Tampoco es una degradación de su fe. No, la palabra religión significa estar ligado a. Eso significa la palabra religión. En este caso, nuestra religión cristiana es que estamos ligados a Cristo. Por eso en Antioquía de Siria llamaron a los discípulos por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque estaban unidos a Cristo, adoraban a Cristo. Entonces, la religión, que en otro caso Santiago dice que la religión pura y sin mácula, o sea, la religión íntegra, es visitar a los pobres, a las viudas, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiso decir Santiago. Entonces, esta religión revelada, ¿dónde surge? Surge en la manifestación de Dios en la zarza, en el monte de Sinaí, que también, ¿verdad? Que también es allí donde Dios le entrega a Moisés su propósito. Allí nace la religión judía. Allí nace la fe judía. Cuando el Señor, el Shaddai, Yahweh, desciende a la zarza y habla con el profeta. Entonces, a partir de allí es la religión judía. Las creencias de Israel no eran basadas en religiones de la gente que estaban alrededor de ellos, sino más bien les llegaron directamente de Dios. Por eso se llama revelar, ¿verdad? Es manifestar algo que estaba oculto. Eso es revelar. Las prácticas religiosas de Israel eran a veces parecidas a las de otras naciones, pero había grandes diferencias teológicas. Dios les dio a los israelitas exactamente cómo tenían que adorarle a Él, el único Dios verdadero. También les dijo cómo ellos podían recibir el perdón de pecado. Por ejemplo, había una gran diferencia entre los sacerdotes cananeos y los sacerdotes de Dios. Amén. Los sacerdotes cananeos no usaban ropa interior, usaban ropas flojas y, por ejemplo, los altares que usaban los cananeos
eran altares de grada. O sea, subían por las gradas y habían plataformas arriba. Entonces, cuando subían a las plataformas en una elevación, por decir así, de 2,5 metros o 2 metros, ellos mostraban todas sus partes íntimas. Entonces Dios le da la orden a Moisés para que haga, él le llama calzoncillos, o sea, que bajan desde los hombros hasta los tobillos. Es como decir una pijama interior ajustada. ¿Por qué? Porque el Señor decía, no quiero que muestres tus vergüenzas. O sea, Dios tuvo el cuidado y esa es una diferencia teológica enorme. ¿Por qué? ¿Dónde está el punto teológico aquí? El punto teológico es el orden que Dios exige a sus adoradores. La pureza, la santidad. Entonces, ese es el factor teológico aquí. Mientras que, ¿qué es lo que ofrece el culto pagano de Baal, etcétera, etcétera, de los cananeos? Es una impiedad, es una depravación. Entonces, por lo tanto, no se puede pretender adorar a Dios en estado impío o depravación, porque las dos naturalezas chocan. La naturaleza de Dios es perfecta, es santa, y la naturaleza de la impiedad es pecar, ¿verdad? Es pecar. Entonces, por eso es que los adoradores de Dios eran diferentes a los adoradores de los cananeos. Entonces, por supuesto que tenía que haber una diferencia. Anteriormente, Dios había hecho un pacto con Abraham y su familia. Pero en el Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel como nación. Él había salvado a Israel de la esclavitud en Egipto. Su plan era hacerlos una nación santa para llevar a cabo su misión salvadora. La única manera de poder tener una relación correcta con Dios era mediante su pacto. O sea, este era el camino. Este era el mecanismo que Dios ponía delante del hombre. Tú quieres tener una relación conmigo, es a través del pacto. Pero no el pacto económico, no. Yo no quiero que usted se confunda. No es un pacto de dinero, como lo han materializado hoy, ¿verdad? Los mercaderes de la fe. Era un pacto bíblico, un pacto de la deidad hacia el hombre. A veces este pacto era incondicional y a veces este pacto era condicional. Entonces, si cumplía la condición, tenía los beneficios del pacto. Si no cumplía la condición, si no cumplía la condición, no había beneficios del pacto. Pero cuando era incondicional es que Dios iba a bendecir porque Él había hecho la promesa, ¿verdad? Que no son muchos los pactos incondicionales. Los vamos a ver, ¿verdad? Entonces, Dios hace un pacto con Abraham, que es un pacto personal, pacto abrámico, pero con Israel, siempre dentro del pacto mosaico, pero ya no se refiere únicamente a un hombre, ni a una familia, sino que se refiere ya a una congregación enorme. Echemos un vistazo al Decálogo o a los 10 mandamientos. Las leyes importantes para los israelitas eran los 10 mandamientos. Esto les enseñaban cómo debían relacionarse con ellos. La mayoría de estas leyes son morales, es decir, que declaran lo que es bueno y lo que es malo. Los 10 mandamientos le enseñaban a Israel cómo relacionarse con Dios y con otros. El Nuevo Testamento le enseña a la gente a seguir los 10 mandamientos, a excepción del guardar el día del reposo. Los 10 mandamientos eran únicos porque ellos exigían la adoración a un solo Dios verdadero. Esto se llama monoteísmo. Eso significa monoteísmo. La adoración a un solo Dios. Monoteísmo. La palabra politeísmo es adorar a muchos dioses.
Eso significa la palabra politeísmo, la adoración a muchos dioses. Bueno, pero Israel no lo hacía porque eran distintos a otras naciones, puesto que ellos conocían al, al Dios, al Dios vivo. Bueno, vamos a echarle un vistazo aquí a lo de las leyes. Ahí usted puede ver la cita bíblica, que si usted pues en casa tiene el tiempo, la puede consultar para siempre por un estudio completo, por un estudio que no deje nada por fuera. Yo le recomiendo que mire la cita bíblica. Además de los 10 mandamientos, Dios les dio a los israelitas numerosas leyes para la vida diaria. Estas leyes les enseñaban a vivir como la nación de Dios y los protegían de la autodestrucción. Obedeciendo las leyes de Dios, mostraban que ellos eran su pueblo santo y que respetaban los valores de Dios. Dios mandó a Israel que evitara ciertas costumbres perversas, muchas de las cuales eran comunes entre la gente que vivía a su alrededor. Los egipcios, por ejemplo, se casaban entre hermanos. Los egipcios se casaban entre hermanos y sacrificaban animales a los ídolos. Casarse entre hermanos, o sea, eso no era correcto. Los cananeos mataban a sus hijos y los ofrecían como sacrificio a sus dioses. Tenían también relaciones sexuales con rameras como parte de su religión. Las leyes que Dios dio a Israel hacían un gran contraste con todas las religiones paganas. Entonces Dios quería formar a través de esas leyes, Dios quería formar un pueblo apartado, un pueblo especial para su nombre. Ese era el propósito de Dios. Ahora veamos el tabernáculo ubicado entre Éxodo 25 y capítulo 40. Los egipcios tenían muchos templos, pero Israel tenía solo un lugar de adoración. Bezalel y Aholiab estaban encargados de construir el tabernáculo. Estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios y de conocimiento. Muchos otros laicos les ayudaban con el trabajo. La gente daba numerosas ofrendas y materiales para el edificio. El tabernáculo en sí era de 13.7 metros o 45 pies de largo, 4.6 metros de ancho. Se componía de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada al lugar santo daba al este. Bueno, aquí voy a poner una figurita para que usted tenga una idea de cómo era el tabernáculo. Este tabernáculo era desmontable. Era desarmable y se podía trasladar, ¿verdad? La casa del sacerdote Aarón, la casa de los levitas, eran los encargados de administrar todo esto. Y usted puede ver todas las tiendas del pueblo de Israel estaban alrededor del tabernáculo de reunión, que era allí donde Dios descendía para recibir las ofrendas y para hablar con Moisés. Ese era el propósito de Dios, habitar en medio de su pueblo. Alrededor del tabernáculo había un patio o área abierta con una cerca. La cerca medía 13 metros. Bueno, aquí están algunos detalles métricos o de mediciones en cuanto a lo que es el tabernáculo y la mueblería del tabernáculo. Usted puede ver ahí el altar del holocausto, que es donde sale el humo. Entre el tabernáculo y el altar del holocausto está una pequeña fuente, que era la fuente de bronce, que era allí donde los sacerdotes, después de hacer el sacrificio de paz y de quemar la ofrenda, que conste que en el altar del holocausto colocaban la ofrenda de paz, que era un buey, la colocaban en pedazos, abajo ponían la leña, ¿verdad? Pero no se encendía con fuego humano. Ese era un espectáculo cuando
cuando el fuego de Dios descendía y quemaba la ofrenda, hacía arder la ofrenda de paz. Entonces, eso ocurría siempre que comenzaba el periodo de adoración, ¿no? Luego, después de oficiar el sacrificio, los sacerdotes o el sumo sacerdote se lavaba sus manos en la fuente de bronce y entraba con la sangre al tabernáculo de reunión, bien a quemar incienso o a hacer la expiación anual de los pecados judíos. Vamos a ver un poco acerca del arca del pacto. Vamos a ver un poquito ahí. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Era el objeto más sagrado en Israel. Dos figuras de querubines de oro fueron hechos sobre la tapa del arca, extendiendo sus alas sobre el propiciatorio. O sea, la tapadera donde están los dos querubines de oro se llama propiciatorio, lo cual recordaba a los israelitas la presencia de Dios. A diferencia de las naciones pecadoras, los israelitas no tenían imagen de Dios, pero su gloria estaba en el tabernáculo. Palabra hebrea kabod, que significa peso o valor de algo, la presencia de su Dios en su plenitud. Eso significaba el arca del pacto, amén, entre el pueblo de Dios, la presencia de Dios en plenitud. Bueno, veamos algunos de los principios de Éxodo para hoy. Primero, los que Dios llama deben depender de Él, no de sí mismo. Tengo un consejo para todos los pastores. Dios te ha llamado, Dios me llamó a mí. No podemos depender de nosotros mismos, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Número 2, Dios liberta a su pueblo y juzga a sus enemigos en su tiempo. Siempre el poder protector de Dios estará a favor de su pueblo. Siempre. Y Él tiene el día y la hora en que cobrará o hará justicia por su pueblo. 3. Dios tiene el poder para controlar la naturaleza. Esa es parte del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Controlar la naturaleza. 4. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es lo que dice Éxodo 12:13. La sangre en ese momento significaba que esa familia estaba protegida por la sangre representativa de una víctima inocente que murió. Esa era la condicionante de Dios y el ángel de la muerte no podía tocarlos. Quinto, Dios quería que Israel llegara a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso está en Éxodo 9:6. Ese era el plan de Dios, que Israel fuese una nación de sacerdotes y un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese era el propósito del haberles revelado la gloria del tabernáculo, de todo lo inmobiliario, de todos los significados y cosas que estaban dentro de ese tabernáculo. Sexto, Dios ama, es paciente y perdona, pero Él no dejará al culpable sin juicio, ¿verdad? No podemos pasarnos por encima del favor de Dios. Debemos de ser cuidadosos. Y último, es importante obedecer a Dios en la obra que nos llama a hacer para Él. Si Dios lo llamó a hacer algo, hágalo. Hágalo, ¿verdad? Hágalo. No haga algo que Dios no lo ha llamado a hacer. Bueno, vamos a ver el libro de Levítico. Vamos a ver el libro de Levítico. Ya vimos el libro de Éxodo, que habla acerca de la obra del Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, del pacto de Dios con Israel y con Moisés, de la entrega de las medidas del tabernáculo, las leyes dadas para la vida cotidiana, la vida civil, esa es llamada la ley civil. Está la ley moral, que implica todo lo que es
la moralidad, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la santidad, lo que tiene que ver con la impureza, el conocimiento de la impureza, que como usted ve, para los egipcios era normal casarse con los hermanos, pero Dios en la revelación de la ley les dice no, no lo harán así, no será así. Bueno, y está también la ley ceremonial, ¿verdad? Que la ley ceremonial es todo lo que implica el rito, todo lo que implica la ordenanza de los ritos, cómo hacerlos en caso de que la primera opción no esté al alcance. Todo estaba ahí explicado. Reglas de Dios para la vida santa. Explicar acerca de las ofrendas, los sacerdotes, leyes, fiestas y elección en Levítico. Inciso A, las ofrendas, eso está en Levítico 1 al 7. Desde el tiempo de Adán y Eva, los hombres siempre han llevado ofrendas a Dios. Israel era la nación de Dios que testificaría acerca de su salvación. Dios les dio instrucciones específicas sobre sus ofrendas y sacrificios que expresaban arrepentimiento expresaban arrepentimiento, fe, gratitud y amor. 4 de las 5 ofrendas requerirían sacrificios de sangre. Vamos a ver esta figurita, figura 2.13, sacrificios y ofrendas, gloria al Señor, del Antiguo Testamento. Número 1, ofrenda encendida. La ofrenda implicaba un becerro, carnero, tórtolas o palominos, quemados en las cenizas, ofrenda de los pobres. ¿Cuál era el propósito? Acto libre de adoración, expiación por pecados involuntarios, es decir, los cometidos sin planearlos ni desearlos. Mostraba rendición completa a Dios. Eso se hacía cuando alguien golpeaba a alguien por accidente. Número 2, oblación, flor de harina. Ofrenda, grano, harina, aceite de olivas, incienso y tortas cocidas. ¿Cuál era el propósito? Bueno, acción de gracias y alabanza a Dios por su bondad y su provisión, ofrecida con holocausto u ofrenda de paz, pero nunca sola. Eso era la oblación, flor de harina. Vamos a la ofrenda de paz. Cualquier animal sin defecto de ganado o del rebaño. ¿Verdad? Podía ser un buey, un carnero, un macho cabrillo, un cordero, etcétera, etcétera. El asunto es que no tenía que tener defecto. ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Era un acto libre de adoración. Los sacerdotes y la persona que traía esta ofrenda comían parte de ella juntos. Tome nota. Esto mostraba confraternidad entre Dios y el hombre. Aquí en esta ofrenda, el adorador y el sacerdote podían comer de la ofrenda. Figura 2.13, seguimos. Ofrenda número 4, ofrenda por el pecado. ¿En qué consistía la ofrenda o qué contenía? Podría ser de un becerro por el sumo sacerdote y los israelitas. Inciso B, un macho cabrío por el líder. Inciso C, una cabra u oveja por las personas comunes. Inciso D, paloma o pichón por los pobres. Inciso E, harina por los muy pobres. Bueno, en esta ofrenda por el pecado, el sumo sacerdote primero expiaba su pecado a través de un becerro. A través del becerro. Colgaba el becerro de las patas traseras y lo amarraba de las patas delanteras, ¿verdad? Lo colgaba así y ahí lo degollaba, pero antes de degollarlo ponía la mano sobre la cabeza del becerro y le transfería todos sus pecados, y después de haber transferido todos los pecados al becerro, lo degollaba, y así
podía expiar el pecado propio del sumo sacerdote. Luego pues celebraba la expiación. Si una persona traía un macho cabrío, si otra persona traía una cabra, otra persona tenía una paloma, los pobres y los más pobrecitos traían una ofrenda de harina. ¿Cuál es el propósito? Requerida para ciertos pecados, perdón y limpieza confesa. Ofrenda número 5, la ofrenda por la culpa, carnero o cordero. Requerida para la expiación de pecados que la persona no cometía a propósito, se requería la restitución y una multa del 20% para restaurar las relaciones. Bueno, aparte de presentar la ofrenda, si, por ejemplo, mató el buey de su hermano, que por decirlo así costaba 300 pesos, pues debía pagar los 300 pesos y el 20% de los 300 pesos, ¿verdad? O sea, eran como unos 360 y más por ahí. O sea, para que las relaciones volvieran a funcionar, para que no hubiera enemistad. Ok, vamos ahora a abordar la última diapositiva. Los sacerdotes, eso está en el inciso B, Levíticos 8 al 10. En los días de los patriarcas como Abraham, como Job, el líder de una familia ofrecía sacrificios por esta. Pero Israel creció hasta llegar a ser una gran nación y surgió la necesidad de sacerdotes que ofrecieran miles de sacrificios. Dios eligió a Aarón, el hermano de Moisés, para ser el primer sumo sacerdote. Los hijos de Aarón le ayudaban, pero dos de ellos, Nadab y Abiú, murieron por el juicio de Dios. ¿Por qué? Ellos no ministraron conforme a las instrucciones de Dios. Eso está en el libro de Números 3, 2 al 4, Levíticos 10, 1 al 2. Esto mostró que Dios observaba cuidadosamente el ministerio de los sacerdotes y tenían que cumplir su ministerio exactamente como Dios les dirigiera. Bueno, el asunto de Nadab y Abiú se emborracharon, se pusieron sus ropas, tomaron el incensario, que los incensarios no estaban afuera en la calle, estaban dentro del lugar santo. ¿Ok? Ahí tomaron los incensarios, fueron al altar del incienso que estaba en el otro extremo del edificio, ¿verdad? Por decir, en la pared derecha estaba el incensario y a la extremo izquierdo estaba el altar del incienso. Entonces tomaron incienso, lo echaron en su incensario y pusieron fuego que no era el ordenado por Dios, y empezaron a quemar incienso en estado de ebriedad. Dios los mató. Automáticamente el fuego cayó, los quemó, Dios los mató. Y Dios le dijo a Aarón, mira, ningún borracho, ninguno que beba vino y sidra, se presentará ante mí. Entonces, eso nos indica que para ser adoradores, para ser los sacerdotes de Dios, hay un orden establecido. Un orden que lo podemos nosotros aplicar a nuestro contexto actual. Los ministros, los adoradores del Señor, debemos cumplir el orden de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Hoy la iglesia cristiana tiene serios problemas con eso. El altar de Dios le ha sido entregado a cualquiera. Hoy se bailan en los altares cristianos, hoy se toca música mundana en los altares cristianos, y etcétera, etcétera. Se profieren mentiras, se profieren palabras vanas y falsas, palabras soeces, palabras denigrantes, palabras destructivas y así un montón de cosas que profanan la presencia y el altar del Señor. Bueno, hasta ahí llegamos, hermanos. Déjenme un segundo aquí.